Año 2024 de nuestra era. Game Freak ha sido hackeado. Ishihara-san, daihen ga arimashita. Game Freak wa hacking wa arimashita. ¿Are? ¿Nanda to? Boku tachi wa nani o suru ka? Aitsu, okite. ¿Dare? ¿Masaka Mewtwo ka? Chigao. Proyecto E. Okite. Gran parte de los datos de Game Freak han sido expuestos al público, entre los cuales podemos encontrar cosas muy interesantes, como cosas que iban a ser implementadas en juegos o de qué forma decidieron acabar con la era de Ash en el anime. ¡Estás despedido! Parker, ¿oíste? Te despedí. ¿Por qué? También hemos podido ver que los siguientes juegos de la saga, con el nombre en clave Proyecto Gaia, podrían indicar que la próxima generación estará inspirada en Grecia. You are weak sperm, this is the strong sperm, this is the Greek god, okay, Greek god. La forma en la que diseñaron a los personajes de la quinta generación, como Camus, cuyas instrucciones eran artista excéntrico, mujeriego, amante de los Pokémon insectos, que se parezca a Johnny Depp. O con Skyla, cuyas instrucciones eran piloto hispana sexy de tipo volador, que se parezca a Isabela Fontana y a Jennifer López. O la confirmación de que Helio es autista. Joder, esto sí es cine. No solo entrenadores, sino que también hemos visto muchos modelos beta de diferentes Pokémon, como el Lickitung Boomer, el Pansear Gordibuena, el Trico Toxicómano y el conejo flotador que quiso opacar a Mudkip, el Riolu con un cromosoma de más, el Cubchoo con cáncer en su sida o el Rotom Skibidi Toilet. También hemos podido ver el mito de la creación que tenían planeado originalmente, el cual se asemejaba bastante a la mitología griega, en el que Arceus bajaba a la tierra a zorrear igual que Zeus. El árbol genealógico de hecho lo podías ver si hacías el evento de Arceus en Heart Gold y Soul Silver, el cual no puedo dejar de notar que es un círculo, igual que el de la familia de Augsburgo. Aunque también nos han enseñado cosas bestiales sobre el lore, en el sentido anglosajón de la palabra. Seamos sinceros, seguramente ese sea el motivo por el que has entrado al vídeo, así que déjame pasarte el contexto de este Void. Boicotar, ven aquí, tengo un contexto que darte a ti. En la biblioteca de Ciudad Canal podemos leer diferentes historias que amplían un poco el lore de la saga, pero las historias beta eran algo turbias, vamos a decir. Pero, ¿qué tal si mejor te las narro y te las comento un poco así para que te las puedas poner de fondo mientras juegas en un casino online o buscas agua potable en algún pozo? Son historias oficiales, pero no canónicas, aunque son algo turbias, así que si eres una persona sensible, te recomiendo que cierres el vídeo y te vayas a ver al Folagor mexicano o algo así. Ahora, me gustaría entrevistar a Staryuki y saber cuántos Pokémon se sabe para llevar esa camiseta. En verdad, se merece llevar esa camiseta y no solo eso, se merece tener esos Eevees allá atrás. ¿Se sabrá la tabla de tipos? La primera historia dice así. En el pasado distante, cuando la frontera entre Pokémon y humanos aún estaba algo difusa, había una chica y sus compañeros que cada día se aburrían, así que iban a capturar Slackoths que vivían en un bosque cercano. De momento normal, pero ahora se pone Void la cosa. Jugaban juegos crueles con los Slackoths capturados, algunas veces matándolos por diversión, arrancándoles los ojos o cortándoles las orejas. Un día, la mujer estaba caminando sola por el bosque y vio a un Slackoth colgando de un árbol. Ella trepó el árbol para atraparlo, pero se resbaló y se hirió. Entonces, un Vigoroth apareció. Este Vigoroth tenía la oreja cortada. La mujer, asustada, intentó escapar, pero su pierna herida le dolía demasiado por lo que no podía escapar. Por lo que el Vigoroth le hizo un placaje y la dejó inconsciente. Cuando despertó, ella se encontraba en un lugar lleno de Slackoths y Vigoroths colgando. Todos los Pokémon tenían heridas en sus cuerpos provocadas por la mujer y sus amigos. Al acercarse se dio cuenta de que muchos Slackoths estaban muertos. ¿Por qué estarían ahí? Pues no más, güey. Aterrada la mujer intentó escapar, pero un Slaking apareció, que era el Vigoroth que vio antes, ya evolucionado. La chica tendría que ser como nivel 100 como para darle tanta experiencia para que evolucionase tan rápido, supongo. La mujer se desmayó del miedo y cuando recobró la conciencia se encontró en la entrada del bosque, cerca de casa, rodeada por sus amigos que se la llevaron de vuelta a su hogar. Tiempo después, la mujer dio a luz a un niño, pero no era un niño humano, era un Slackoth. ¿What? ¿Pero los Pokémon no nacían de huevos? Pues no más, güey. La mujer quería abandonarlo, pero no podía, así que decidió criarlo y separarse de sus amigos.
Un día, preocupados, sus amigos decidieron visitar la zona donde se encontraba su casa y encontraron al Slakoth durmiendo ahí, al hijo de la mujer, Slakoth Ramírez. Como siempre hacían, capturaron al Slakoth, lo apuñalaron en el pecho y lo mataron. Un golpe crítico. ¿Y por qué harían eso? Pues nomás, güey. Tomaron el cadáver y se dirigieron a la casa de la mujer. Cuando ella vio al Slakoth apuñalado con 0 PS, la mujer agarró el cuerpo del Slakoth y corrió hacia el interior del bosque devastada. Ella llegó a un lago y se tiró al agua. Después de eso, sus compañeros empezaron a tratar a los Slakoth como compañeros al igual que ella hizo en sus momentos finales. Moraleja, bien está lo que bien acaba. Esta historia parece escrita por una quinceañera hormonal obsesionada con el crepúsculo o alguna mamada así. Pero esto lo escribió una empleada de Game Freak, y con sus 2 ovarios fue a presentárselo a Nintendo para que metan la historia en un juego para niños. Pero bueno, vamos con la siguiente historia. Hubo un tiempo en el que la frontera entre humanos y Pokémon era difusa. En una villa costera había un hombre. Un día, caminando por la playa, encontró a una Octillery hembra. El hombre tuvo relaciones con la Octillery y luego la tiró al mar. Igual que el Poseidón ese que sale en The Voice. Al siguiente día volvió al mismo lugar y encontró la misma Octillery y volvió a hacer lo mismo. Le gustaba mucho el pulpo por lo que veo, supongo que sería gallego. Muchos días después, el hombre tuvo un sueño. En el sueño, la Octillery le habló y le dijo: no puedo ir contigo, pero te daré a nuestro hijo. La siguiente mañana, el hombre fue al sitio de percutar Octilleries y ahí encontró al niño. El hombre tomó al niño y lo cuidó. A todo esto, ¿cómo se tiene que ver un hijo entre un humano y un Octillery? Tiene que ser una especie de Zoidberg, supongo, o algo así. Un día, mientras el Zoidberg caminaba por la orilla, vio a gente jugando en la distancia. Y aquí la historia cambia por completo por la putísima cara. El joven vio a un Sharpedo jugando en la playa y cuando se acercó, este se fue asustado. Donde el joven vio una espada ahí en la playa, la cual se llevó a casa. Al día siguiente, el joven se llevó la espada del bosque y se encontró a un Ursaring. Le cortó la boca al Ursaring con la espada. ¿Y por qué? Pues nomás, güey. Ese día, el joven mató a 30 Ursaring así por la putísima cara. Desde entonces, el joven siempre lleva la espada con él e iba hiriendo a Pokémon que encontraba. Para nada tenía problemitas el Zoidberg este. Un día, mientras el joven buscaba la leña, se perdió. Después de caminar por un rato, se encontró con una guarida de Ursaring donde había un Ursaring pensionista tumbado. El Ursaring miró al joven y le dijo: ven aquí. El Ursaring hablaba español porque tenía el Duolingo instalado. Luego el joven se empezó a pegar con el Ursaring a puño limpio. Que recordemos que un Ursaring es como un oso pardo pero con superpoderes. Pero se mataron entre ellos y colapsaron a la vez. Esta historia no tiene el más mínimo sentido y cambia completamente de la absoluta nada, pero al menos está mejor escrita que el final de Boku no Hero Academia. Esta historia sí que la podemos encontrar en la biblioteca de Ciudad Canal, pero con una versión bastante más censurada. Pero ahora vamos con el plato fuerte. Veamos la última historia, la del Typhlosion juguetón. Hace mucho tiempo, cuando la frontera entre humanos y Pokémon aún no era clara, había una aldea en algún lugar. Un día, una niña se adentró en el bosque para coger leña. Antes de darse cuenta, el sol se estaba poniendo y ya se había perdido. Al rato, un hombre se le acerca y dice: pues para eso imagina que vamos caminando en un bosque. Nos vamos platicando, llegamos a un lugar, nos sentamos. El hombre se la llevó a la cueva y le dijo: este es mi hogar, debes tener hambre, ¿verdad? Espérame aquí. El hombre volvió con frutas y se fueron a dormir, pero el hombre le dijo: si te despiertas antes que yo, no mires mi rostro. A la mañana siguiente, el hombre le volvió a traer bayas y le dijo: pues para eso imagina que vamos caminando en un bosque. A la mañana siguiente, el hombre le volvió a traer bayas y le dijo: pues para eso imagina que vamos caminando en un bosque. Luego se fueron a dormir, pero la niña dijo que quería volver a casa, ya que su familia estaría preocupada. La rutina siguió unos cuantos días, pero la niña se dio cuenta de que el hombre, en realidad, era un Typhlosion. Un día cuando se despertó, ella estaba sosteniendo a un niño, y el Typhlosion le dijo: tu padre te está buscando, pero tú ahora eres mi esposa, así que no puedo devolverte. Tendré que luchar contra él. El Typhlosion se puso como un novio tóxico por la putísima cara. A la siguiente noche, el Typhlosion despertó a la chica y le dijo: tu padre está cerca, ve y mira.
Cuando volvió, el Typhlosion estaba haciendo un baile raro y le pidió a la niña que si su padre lo mataba, le arrancase los ojos y el corazón. El Typhlosion secuestra a niñas, además de ser turbio, la historia es súper estúpida. Cuando la niña miró fuera, vio que su padre había matado a Typhlosion. Adiós Typhlosion, siempre fuiste el inicial más insulso de todos. Luego encima la niña se enfada con el padre. Además construyen una cabaña en el bosque y los jóvenes que vivían en la aldea le hacen bullying por haber tenido un hijo con el peor inicial de la segunda generación. Al oír estas historias, lo único que se me viene a la cabeza es que igual le debemos una disculpa a Nintendo. Nos quejábamos de que nos vendiesen productos de mierda sin terminar, pero mientras tanto ellos estaban poniendo la otra mejilla contra Game Freak y protegiéndonos de esta mierda. Me encanta Nintendo, perdóname por todo, Iwata. Creo que después de esta Typhlo mamada a Nintendo me he ganado que me envíen una Switch 2 gratis cuando salga.